Hola amigos, buenas noches. Bueno, la notición de hoy día, hace unas horas, es la quiebra del banco del Silicon Valley. Así que ahí está, en noticias, en estos momentos está sacudiendo el Wall Street por la tarde. Ha repercutido esta quiebra que ha sido justo fin de semana, o sea que ha podido transcurrir más quiebras bancarias si es que era sistémico el, la quiebra. Y hay dos bancos que informa la CNN que también está en problemas, pero como se cerró a las 4 de la tarde el Wall Street, entonces no transcurrió más, o sea, y hay otras acciones, por ejemplo, se desplomó estas acciones del Silicon Valley a cero, porque no pudieron conseguir los capitales necesarios para reponer los depósitos de los ahorristas en este banco. Los principales asociados, o sea, los que han metido dinero en este banco, han sido las empresas tecnológicas. Dice, más del 50% han metido dinero ahí. Y han ido retirando, porque las tasas de interés han ido subiendo. Ustedes saben que la Reserva Federal ha ido subiendo su tasa de interés por el tema inflacionario. Esa es política monetaria. Y cuando sube la tasa de interés, entonces hay unos bonos que compraron muchos cuando estaban la tasa de interés bastante baja, cero. Muchas empresas, entre ellas este banco, el Silicon Valley, que empezaron a comprar porque era seguro y no había mucho riesgo en la compra de bonos. Bono es un documento, es un instrumento financiero en el cual yo invierto, o sea, el gobierno de Estados Unidos emite un bono y el dinero del bono con que yo compro lo tiene la Secretaría del Tesoro. Y el gobierno de Estados Unidos se compromete, o sea, se compromete conmigo cuando yo compro ese bono, a darme una tasa de interés por encima de ese 0% que había. Entonces, ese bono que yo gano por las tasas de interés un poquito más altas que me daba en ese tiempo, tiene un valor. O sea, yo he apostado $1.000 en ese bono, entonces el bono me paga una tasa de interés que fija la Secretaría del Tesoro. Cuando la Reserva Federal sube a su tasa de interés, va subiendo para bajar la inflación, o sea, que es un instrumento de política monetaria, entonces el valor del bono empieza a bajar. Cuando sube la tasa de interés, el valor del bono baja. Entonces ya no tiene valor cuando tienen los bancos bonos, donde la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés. Esos bonos que compró ya no tienen valor o van perdiendo. Entonces fue una apuesta muy arriesgada de aquellos que se confiaron en los bonos del gobierno norteamericano para hacerse dinero, mientras que pagaba poco tasa de interés los bancos, ¿no?, privados. Entonces esa apuesta que ha hecho este banco no le ha salido bien. Y entonces, viéndolo así, las empresas tecnológicas que ahorran y también se prestan han ido retirando de ese banco sus depósitos. Y entonces han tenido que los del banco del Silicon Valley ir poniendo dinero hasta que ya no tienen dinero. Y salieron a vender sus acciones por $1.750 millones. Entonces, eso no le resultó porque el precio de la acción se desplomó a cero. Y ya no ha tenido cómo afrontar, así que han intervenido ahí la entidad reguladora en California. Obviamente estamos hablando de California. Los reguladores de California cerraron
el prestamista tecnológico y lo pusieron bajo control de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Entonces ya ahí ya liquidan todo el banco, todas sus deudas la va a tener que ir liquidando de acuerdo a cómo vaya recuperando los préstamos, ¿no? Pero la noticia, digamos, de este banco no queda ahí, sino cuánto de comprometido habrán algunos bancos y algunas empresas que habrán metido dinero en el Silicon Valley pensando de que los emprendedores tecnológicos van a surgir y se van a hacer grandes y se van a hacer importantes desde el punto de vista económico y bueno, entonces estas empresas que digamos han tenido préstamo de este banco, ahora ya no lo van a tener porque ya el banco quebró. ¿Y cuántos de otros bancos que han tenido sus depósitos, porque los bancos también depositan en bancos, ¿no? Para ganar, han tenido ahí comprometidos? Pues recuerden bien, el mercado no es una entidad de, como decir, el banco termina en el banco y no hay relaciones. No, el banco tiene ramificaciones en el mundo real, en el mundo de las empresas. Y estas empresas de los emprendimientos tecnológicos, o sea, los startups, por ejemplo, se ha dedicado mucho al préstamo de startups, de empresas chiquitas que empiezan a invertir en cosas pequeñas para hacerse grandes, que han sido financiadas por este banco. ¿Cuántos habrán quedado en el aire? Porque van a tener que devolver en algún momento de esos préstamos, porque ya cuando el gobierno entra y empieza a liquidar, ¿no? Ahora, ¿qué bancos? Ese es el tema. ¿No será este la primera pieza del dominó? La primera pieza del dominó que empieza a caerse y se empieza a llevar abajo a los bancos que están más cerca de este banco. Porque esto es en California, o sea, este es el lado oeste de los Estados Unidos. Y puede reverberar de oeste a este. O sea, empiezan los bancos que están cerca geográficamente del banco, de este banco quebrado, también se empiezan a afectar. Proveedores, empleados. ¿Cuántos préstamos habrá incurrido en las empresas tecnológicas? ¿Cuántas estarán en proceso de maduración que no van a completar su maduración? ¿Y cuántos negocios de la otra parte de Estados Unidos, donde está New York, habrán apostado en acciones de este banco? ¿Qué bancos habrán tenido algún tipo de asociación con este banco para construir una red de agentes bancarios? Entonces, esto todavía está por verse. Esto puede ser el inicio del año 2008, que empezó con Bear Stearns, que fue el primer banco que quebró en el año 2008 y que se tumbó a un montón de bancos en los Estados Unidos, al punto que Bank of America estuvo a punto de quebrar, salvo que lo rescató el gobierno cuando metió 500 mil millones de dólares en ese tiempo de Obama a este banco para que no quebrara y no se tirara abajo. Si quebraba el Bank of America, es algo así como el Banco de Crédito en el Perú, si quebraba el Banco de Crédito en el Perú, pues quiebran los demás bancos por el miedo de que la gente salga a retirar su dinero. Eso se llama pánico financiero. Entonces, ese punto de la quiebra de este banco, ¿cómo va a sacudir el día lunes, ojo, cómo va a amanecer Wall Street? ¿Qué miedos habrá metido ahí? ¿Qué hará el gobierno norteamericano para calmar y no se vea envuelto en una sucesiva quiebras bancarias? Entonces, esa es la preocupación que creo deberíamos ir señalando el camino, porque nosotros vemos la economía como una red donde todo se está relacionado. O sea, alguno de los bancos de aquí o emprendedores tecnológicos de aquí habrán tenido algún contacto para adquirir algún préstamo, algún proyecto que se han involucrado con este banco. Ese es el tema, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo se llama?
van a, ¿qué van a decir ellos frente a esto? Yo quisiera saber cómo va a tomar el día lunes. Primero, observemos lo que va a ocurrir en Estados Unidos el día lunes. ¿Ya? Cuando abra Wall Street, vamos a ver qué ocurre, qué pasa con las acciones de los bancos y el comportamiento de los depositantes. Veamos el fin de semana qué van a decir acerca de este banco. Si la gente le empieza a entrar pánico, entonces la gente... Y si le entra más pánico, van a ir a sacarlo de otros bancos. Y se puede convertir en una suerte de 2008, ¿no? La crisis financiera del año 2008. Porque todo empieza con un banco, nada más, con una mala decisión y la importancia de este banco, que es el banco emblemático de los emprendedores en California, el Silicon Valley, o sea, es algo simbólico. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? O sea, yo no digo que va a ocurrir, pero sí hay que mirar muy atento a este desarrollo de este primer banco que cae, porque ha quebrado en pleno Silicon Valley, un banco conocido de emprendimiento tecnológico, se han asociado con muchos bancos y ahora hay que ver cómo va a desarrollarse las noticias y cómo se van a comportar los agentes económicos y sobre todo los financieros. A ver qué cosa va a hacer las autoridades para poner calma en esto. Ahí lo veo a Antonio. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas Sí, noches. acá con la novedad pues de este banco Claro. que es una pieza del capitalismo, veamos qué va a pasar. Eso es algo importante que quería rescatar en este live, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Más aún en el país donde está ubicado y el mercado que seguramente ocupa este banco. La verdad que yo, mira, no leo gestión por lo menos hace más de una semana y para mí es una notición, ¿no? Ahora hay que estar en la expectativa como tú indicas, qué impactos o qué cuerdas va a empezar a jalar por ahí, ¿no? Sí, sí, Habría que ver porque... ahora. Sí, sí, adelante, adelante. No, habría que ver, y eso es lo que seguramente voy a empezar a buscar información, cuáles han sido los motivos más importantes que lo ha llevado precisamente a quebrar, si hay algún tipo de coincidencia, no ha diversificado de repente sus inversiones, Sí, sus es mala acciones. decisión, ¿ah? ¿Qué le ha Es pasado? mala decisión. O sea, estos, los dueños de este banco, se han confiado en que los bonos del Tesoro norteamericano iba a ser su tabla de salvación para sus inversiones. O sea que lo que ha pasado es que como ha ido el Banco Central de Reserva de Estados Unidos ha ido subiendo la tasa de interés, ha ido perdiendo valor los bonos que ellos tenían como ahorros, como activos, o sea, la moneda fiduciaria de nuevo. O sea, se han valido de esa inversión que han hecho ese banco en los bonos del Tesoro norteamericano frente a un contexto en el cual la Reserva Federal iba subiendo tasa de interés y iba perdiendo valor el bono. Y no han cambiado o se han querido cambiar y van a dar mala señal. Ahí fue donde ellos ya no pudieron, o sea, han tomado una acción que me parece retardada. Hay que escuchar más de esto. Hay que escuchar, por ejemplo, a Peter Schiff, que es un analista que es un defensor del oro. ¿Ah? Peter Schiff, hay que escucharlo, a ver qué cosa dice. Yo quiero, ahorita voy a ir buscando, pero adelante, vemos también a Miriam que está también en línea. Peter Schiff, a ver qué cosa dice en Twitter. Él mucho utiliza el Twitter. Peter Schiff, que es un José analista Luis, de... ¿y tú crees que la mayor responsabilidad ha sido por las propias acciones del mismo banco y de sus accionistas principales, o tiene que ver algún tipo de política de Biden? Yo diría de la Reserva Federal. Ahí está el problema. La Reserva Federal, como ha querido bajar la inflación, ha tenido que subir la tasa de interés. Y es un costo del dinero, pues. ¿No? Como tú sabes, mayor tasa de Claro, interés, menor préstamo. Y es el eso impuesto ha invisible. golpeado, ¿no? Los ha golpeado a todos. Y este es el único, digamos, digamos, banco que ha tenido el error de haber hecho malas inversiones y entonces ahora, bueno, ha quebrado contra todo pronóstico hoy día en la tarde, ¿eh? Y entonces ahora hay que esperar qué consecuencias va a traer, ¿no?
Ahí veo a mi promoción del colegio. Buenas noches, Luis Fernando. Entonces, Peter Schiff hace una hora acaba de sacar un tweet acá que dice, ¿se inclinará la Reserva Federal para posponer otra crisis financiera? O sea, hace una hora lo acaba de escribir. O sea, lo que está tratando de decir es, la Reserva Federal va a salir en rescate de los bancos cuando empiecen a entrar en una suerte de dominó donde van quebrando uno en uno y van a salir al rescate. O sea, van a bajar la tasa de interés para que no sigan perdiendo valor sus activos financieros. Acaba de escribir Peter hace una hora. O sea, ya está anticipando algo. ¿Ah? Entonces hay que mirar Habría que esto ver, porque, mira, habría- si sale esto, si sale lo del 2008, 2009, Hola. inmediatamente van a empezar a golpear el capitalismo. Y van a decir el capitalismo es inestable, que hay que intervenir los bancos, y a veces el capitalismo es eh, contra los intereses, el capitalismo falló, etcétera. Entonces eso abona políticamente pues a la retórica de la izquierda, ¿no? Y no sabemos que eso es producto de la manipulación de la tasa de interés de la Reserva Federal. claro, la Reserva Federal tiene ahí la culpa porque hace sus políticas Sí, eh, con esa bendita tasa de referencia, sí. cosa que lo traslada a los bancos con altas tasas de interés y seguramente pierde mercado, pierde demanda de préstamos y a la vez, como tú me indicas, pierde el valor de sus bonos. Entonces, obviamente, son factores que en la suma de ellos, seguramente en un periodo, no sé de cuánto están tomando estas nuevas cotizaciones o reducciones de sus bonos, seguramente allá llegaron al punto en que ha colapsado, ¿no? Como dicen las noticias, ¿no? Sí, pues Habría hay que ver. otro Hola, tweet. Miriam, buenas noches. Es Sí, sorprendente. hay otro Ujú. tweet, perdón, mira, que te corte. Sí, Hay otro tweet también del mismo Peter Schiff a las 6 de la tarde. Dije, pronto comenzará una crisis financiera peor que la de 2008, a wow. menos que la Reserva Federal actúe rápidamente para posponerla, o sea, para tirarla hacia adelante, ¿no? Sin embargo, más tarde se producirá una crisis mucho peor o mucho mayor del dólar estadounidense y de la deuda soberana. Este último será mucho más devastador para la economía y el estadounidense promedio. 101.000 reproducciones de ese tweet. ¿Ya? Entonces hay que prepararnos ahora porque va a venir el cargamontón contra los liberales, contra el capitalismo, contra todo lo que suene a libre mercado, que van a querer más control, ya ves, la crisis financiera fue causada por el libre mercado, van a salir con un montón de temas de libre mercado y nosotros tenemos que decir, no, no es cierto, esto no es libre mercado, esto es Banco Central, Regulación. tasa de interés, manipuladas, Ah, empresas reguladas como las bancarias, etc. O sea, tenemos que estar preparados para esto. ¿Ah? Adelante, miren, adelante. Sí, bueno, solamente para comentarles que la cantidad de sucursales que tenía este banco, ¿no? Tenía 17 sucursales en los Estados Unidos, en California y en Massachusetts. Y entonces, y los activos que tenía más o menos ascendían a un valor de 209.000 millones de dólares, ¿no? Y en depósitos aproximadamente 175.400 millones, ¿no? Mm, Entonces, wow, entonces más o menos estamos viendo la magnitud, ¿no? Y bueno, sí, sí, definitivamente los dueños de estos capitales van a poder tener acceso, según las noticias, a partir de lunes. sí. Wow. Vamos a ver qué pasa y eso, como Ahora, dice, ahora, ahora, mira, sería bueno mencionar para aquellos especuladores, ¿no? Que pueden tomar como crítica el caso de este banco y su colapso, es que, bueno, es lo que nos informan las noticias, ¿no? En este caso, el país indica que el Departamento de Protección e Innovación Financiera del Estado de California, sí, que ha designado a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos,
como administradora y responsable de devolver los fondos a sus dueños. Eso lo que quiere decir, estoy entendiendo, es que los recursos que han estado siendo protegidos o ahí por ese banco, pues van a ser devueltos, de alguna otra manera están siendo Eh, protegidos, ¿no? O sea, una yo parte, como ¿no? cliente No no, devuelven todo. claro, claro, Pero una parte, ese ¿no? es un seguro como acá, ¿no? ¿Cuánto es la devolución? Creo que 190.000 soles, creo, no estoy seguro, pero si tú tienes un depósito de 200.000, solamente te aseguran que te devuelven 190.000. Pero mira, José Luis, acá dice, Sí. según un comunicado de esta entidad, los depositantes a los que cubre el seguro, es decir, todos aquellos con menos de $250.000 en sus cuentas, tendrán acceso completo a sus depósitos. O sea, pareciera que Mm, esta Corporación Federal de Seguro de Depósitos te va viendo que vienes en caída y ya te declara en bancarrota, no cuando tengas cero dólares, sino cuando ya estés al mínimo como para cubrir a esa gente que de alguna u otra manera ha confiado en ti, ¿no? sí. Eso es lo que me indica. Los que Sí, tienen pues menos de habría que 250 entrar, mil ¿no? A los dólares, reglamentos. De hecho, que sí, hay que entrar a los sí. reglamentos para ver cuánto devuelven, si el 100%, porque si alguien tiene 1.000.000 de dólares, yo no creo que el seguro cubra todo, ¿no? Cubre una parte No, por siempre el eso, seguro. menos de 250.000, o sea, un Ah, cuarto ya. de millón de dólares. Entonces los Un que cuarto de tienen millón de menos dólares, de ellos ese, están cubiertos. claro, menos de eso están cubiertos totalmente. Y los que tienen más de eso no pueden rescatar todo, ¿no? Ya no, pues, ya no. Claro, el problema que tenía era de falta de liquidez, ¿no? Falta de liquidez e insolvencia. Ah, Entonces, Claro. se supone que están entrando a regular para proteger estos depósitos que tenía este banco, ¿no? mm. Ujú. Claro, Eh, es- claro, el banco este del pero, Silicon Valley no es un gran banco tipo Bank of America, ¿no? Parece ser un banco local, mediano, ¿no? Pero es, digamos, simbólico que un banco que presta a una actividad bastante prometedora, como es los emprendedores tecnológicos y todo eso, haya Exacto, quebrado. Entonces, eso quiere decir que no son inmunes estas entidades prestamistas cuando apuestan a estas startups, estas empresas que comienzan, ¿no? Eh, entonces no tienen asegurados, por lo menos los empresarios tecnológicos, pues un banco por lo menos especializado que sea invulnerable, ¿no? O sea, esto puede ser, como digo, el inicio, ¿no? Con probabilidad de equivocarme, como siempre, en economía uno no tiene la bolita, ¿cómo le dicen? de El- cristal. la bolita de cristal para decir esto va a suceder, pero hay que estar mirando muy de cerca estos hechos porque pueden enseñarnos mucho, ¿no? Y no sabemos cómo está amarrado la economía, todos los bancos, ¿no? Como todo ahora está pues interrelacionado, no sabemos si esta es la primera pieza que cae y va a ir cayendo otra. Eso es lo que está en incertidumbre y como dije, a las 4 de la tarde, que sucedió este hecho de que el valor de las acciones de esta empresa era cero, ya empezaron a cerrar a las 4 de la tarde, pues toda operación bursátil. Pero ya se veía venir también que otros bancos iban a caer así consecutivamente. Una vez que cierran las operaciones ya no hay más transacciones y queda congelado lo que hubo hasta las 4, ¿no? Por eso el lunes veamos qué va a suceder, cómo amanece Wall Street y cómo procesa esta información y cómo va a ser el desarrollo, porque hoy día estamos viernes, ¿no? Sábado, domingo, hay que estar mirando las noticias para ver si algunos bancos o algunos dueños de bancos o algunos analistas financieros o algo así vayan a hablar sobre este tema y vayan a seguir reverberando, replicando. Por ejemplo, el caso de Peter Schiff, que yo lo tomo de referencia, él ya tiene una predicción sobre esto, ¿no? Dice, si la Reserva Federal va a salir
a posponer, o sea, a tirar el problema para adelante. O sea, él ve que hay algo feo que se está armando ahí, ¿no? No menciona al banco porque este es un podcast, pero en su Twitter ya está hablando de una crisis financiera tipo 2008 y esto lo ha dicho hace 4 horas. Entonces, esto pues hay que mirarlo con bastante lupa porque si empieza la crisis financiera, acá los bancos también se pueden desplomar. Pero acá es importante resaltar esto, lo que tú inicialmente indicaste, ¿no? Que fundamentalmente esto se debió a a la brusca subida de las tasas de interés en Sí, Estados Unidos. O sea, acá es la intervención del BCR en la economía, sí. ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado también, porque en la economía peruana también está subiendo esa tasa de interés, por lo Y menos la de habría que referencia. repasar, ¿sabes qué? También hay que repasar los hechos ocurridos en el 2008 para ver Una en qué crisis tanto se financiera. parece con esta crisis de ahora, ¿no? Ujú. Para poder ir sacando conclusiones un poco e ir guiando a las personas que tienen algún interés en esto, ¿no? Pero vamos a ver, pues, porque es un tema, como digo, recién está empezando y tenemos que dar la voz de alerta porque hay que estar siempre adelantándonos y tomando las previsiones, ¿no? Sobre todo cuando es bancos. Banco es muy sensible, ¿no? Los bancos son muy sensibles a este tipo de crisis, ¿no? Pues sí, tienen siempre inversiones. Las AFP, por ejemplo, ¿no? Que deben tener inversiones fuera, creo que un 48% de sus inversiones son afuera. Algunas de esas deben estar metidas en alguna de estos bancos o fondos mutuos o algo así. Hay que mirar eso, ¿no? Porque eso es lo primero que va a entrar es por las AFP. Las AFP hacen grandes inversiones, pues, ¿no? O sea, tienen 100.000, 200.000, eh, ¿cómo se llama? Soles, 200.000 millones de soles invierten ellos. Entonces Ujú. hay que ver cómo están invirtiendo, qué van a hacer, si habrán mirado esto y todo el tema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esto ha salido en noticias, en la CNN, en la parte de negocios. O sea, todavía no ha subido como gran titular, ¿ya? O sea, todavía está como un titular mediano. Ahí en la parte de negocios, en el home de la web, está ahí. Todavía no he verificado si le ha ocurrido esto si lo tiene también, por ejemplo, el Wall Street Journal, ¿ves? El Wall Street Journal. Ah, lo tienen titular. Paso, ¿qué tal el Ujú. titular? Es que lo Dice que pasa, Silicon es que lo Valley que pasa, Bank José Luis. Ujú. collapse following run on deposits, ¿no? O sea, Ah, ha salido Silicon Valley Bank colapsa luego de una corrida de depósitos, ¿no? O sea, han ido sacando ujú, las corridas de depósitos de Washington Mutual Bank, Silicon Valley, o sea, los activos. Dice, la quiebra de un banco es la segunda más grande de la historia de Estados Unidos, lo que inquieta a los inversores. Los reguladores cerraron Silicon Valley después que una corrida bancaria arruinara los planes del prestamista tecnológico para recaudar capital fresco. Es el mayor banco en quiebra desde la crisis financiera de 2008 y los inversionistas están preocupados por los prestamistas con perfil similar. lo que pasa, José Luis, es que este banco Mm, anunció que estaba tratando de reunir 2.250 millones sí, de fondos frescos. Entonces, así eso es. fue lo que desató el pánico, ¿no? Y Ya, bueno, entonces ya, si ya Wall Street lo ha puesto ahí en la mira, ya, o sea que ya esto ya va a empezar. Esto es la pequeña tormenta que va a empezar. Así que ahí tenemos un buen tema para desarrollar, un buen tema. El papel de los bancos centrales. Ahí tenemos que de todas maneras tocar eso. El papel de los bancos centrales. ¿Van a salir a rescatar a esto? ¿Cuántas veces han salido a rescatar la Reserva Federal últimamente? Eso es un buen tema justamente para hablar de nuestra propuesta, ¿no? De sustituir los bancos centrales por una banca competitiva con patrón oro de respaldo.
Todo esto que ocurre es por el dinero fiduciario sin respaldo en oro y plata. Todo esto está Ujú. ocurriendo por eso. Y tenemos este problema de la inflación que ha acelerado la subida de las tasas de interés. Así que bueno, ahí ya tenemos este titular, ya está en la mira. Ahora el otro es, quiero ver si también Ron Paul ha dicho algo al respecto. No, Ron Paul nada. Nada. No, no hay nada todavía. Caso de Apes News. Ah, ya lo levantó también. El Apes News, o sea, Associated Press, esta agencia también importante de noticias, ya levantó la noticia. Acá está. Associated Press. Dice, quiebra uno de los principales bancos del Silicon Valley, los bienes Ujú. son incautados. Ya levantó ya. Después, eh, a ver, Fran Press. Uy, también lo levantó Fran Press. Quiebra del Banco Silicon Valley repercute en bancos dentro y fuera de Estados Unidos. Suiza, Reino Unido y Unión Europea investigan supuesto cártel mundial de fragancias. Bueno, este es otro titular, pero ya está levantado ya. Uy, lo que se viene entonces. Todo el fin de semana van a estar con esto. Luego, Russian Today. Vamos a ver qué dicen los rusos con su agencia. La mayor quiebra bancaria desde 1900 colapsa Silicon Valley, uno de los subtitulares de Russian Today. El 16º banco más grande del país se desplomó tras señales de alarma que llegaron a los depositantes. ¿Ves? Los depositantes hicieron quebrar ellos. Ya pues. Claro, eso está full. O Y sea, sobre es todo el que este banco, 16º más ujú, grande en el ranking, ¿no? Está en el puesto 16. ujú, Pero dentro de la quiebra, dice que es el segundo, tan sí, igual como ocurrió en 2008. Hay recomendaciones, amigos, para todo lo que les interesa la economía y sobre todo esta parte de las finanzas. Hay que leer la teoría austriaca del ciclo económico, ¿ya? Que habla de los créditos bancarios, la expansión de la economía. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado creciendo a pesar de las tasas de interés altas. ¿Cómo es eso? O sea, en lugar de decrecer, crece. Ay, hay algo raro ahí. O sea, quiere decir que hay algo raro. Entonces, José Luis, adelante. si tú me dices que han estado creciendo, debe ser por un tema de productividad, porque aquí en el país y la mayoría de países en Sudamérica tienen esta, esta costumbre o esta forma de operar en la economía cuando empieza una etapa inflacionaria Mm, y más aún posible recesiva, lo que hacen es para que no se dispare la inflación, obviamente empiezan a quitar, implantan una política restrictiva, ¿no? Ahí es sí. donde te suben impuestos, donde te empiezan a levantar la tasa de interés, empiezan a levantar la tasa de encaje, en su idea de que Mm, eso va a parar la inflación. O sea, va a parar, la gente va a parar de consumir, ¿no? De demandar así. préstamos, de necesitar billetes, ¿no? Entonces, hay esa mala costumbre de que ante ver eso, ¿qué hacen? Lo más fácil, te levantan la tasa de interés, el encaje y aplican su economía restrictiva, ¿no? Eso es lo más normal. Lo que pasa es que en vez de eso se debería eh, acelerar la productividad, ¿no? Entonces tú al Sí, acelerar la productividad, naturalmente. el brindar bienes, servicios a gran impacto, entonces ya no tendrías necesidad de generar o de aplicar una economía restrictiva, porque lo que va a hacer tu productividad en tu economía va a compensar esa inflación, entonces se va nuevamente a nivelar. Lo que pasa es que para que un impacto de la productividad en un país y en una economía, digamos que se ve reflejado no tan a corto tiempo, ¿no? Y entonces te gana primero esos índices inflacionarios, ¿no? Entonces lo más mm, fácil es eso.
ese es el problema cuando tienes una economía chiquita, como la que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Con pocos bancos, con pocos capitales. Tenemos Eso es lo que 16 sucede, bancos, no ¿no? te queda otra opción. 16 Claro, no te bancos, queda pues otra nosotros, opción. ¿no? Muy poco, ¿no? 16 Sí, pero bancos frente a los 66 bancos de Panamá. Una economía de Ujú. 4 millones de habitantes y nosotros una economía de 33 millones. Ellos tienen más bancos, tienen 4 veces más bancos que nosotros y nosotros tenemos apenas 16, ¿no? Entonces ya te imaginas esa ley de bancos que hay que derogar porque no puede ser pues que una economía como la de nosotros tengamos 4 veces menos bancos que Panamá, siendo una economía de 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces eso lleva mucho sí, pues, a reflexionar. Y a propósito de eso, ¿no? Panamá, desde su creación o bueno, su separación de Colombia, no ha tenido quiebras bancarias. Eso es impresionante, esa economía, ¿no? O sea, no ha habido quiebras notorias, al menos eso fue cuando estuvimos en un evento por el año 2004 sobre 100 años sin Banco Central, así se llama el evento en Panamá, que la Fundación Libertad lo había organizado, ¿no? 100 años sin Banco Central, así decía el evento, ¿no? Y Ujú. habían invitado a un montón de liberales para que hablen cómo es eso de economía sin Banco Central, ¿no? Y uno de los disertantes habló de que Panamá no había sufrido ninguna crisis financiera, no había tenido quiebras bancarias, los préstamos hipotecarios eran de 40 años para adelante, o sea que el hecho de tener también el dólar como moneda, digamos, de transacción, todo eso había sido muy positivo para ellos, que no necesitaban Banco Central, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que el tema es que pasó por el Canal de Panamá, toda esta independencia, ¿no? Que el Canal de Panamá pues generó pues una economía de gran escala donde pues los dólares ahí fluían y era natural pues comprar y vender con eso, ¿no? Porque era miles de millones de claro, dólares que se es un insertaron país pues en la economía de ahí, estratégico, ¿no? Entonces no está necesitaban crear ubicado moneda, pues. estratégicamente, claro, claro, prácticamente comercialmente es un país estratégicamente para Estados Unidos, porque no tiene que darse toda la vuelta, ¿no? Para que llegue sus productos de Estados Unidos Oeste a Mm, Estados Unidos Este, ¿no? Entonces simplemente corta por el canal de Panamá y olvídate, se ahorra un montón ahí de tiempo sí, y de recursos, ¿no? Y Panamá Sí, está sí, sí. dolarizado también, ¿no? Hace sí, muchos años Panamá, ya, claro. Y tiene su dolarizado, moneda nacional, ¿ah? También, pero que tiene la son misma para equivalencia. asuntos, sí, pero no es así para grandes transacciones, para cuestiones judiciales. Dice, a veces hay que pagar algunos préstamos que ordene el juez y cosas así, lo pagas en colones. Colón es la moneda allá. Mm. Claro, esa es la libertad ya de cada ciudadano, Sí. con qué moneda quiere Y este, este comprar o banco, vender, ¿no? ¿cuánto es lo que se fugó en depósitos? Dice 175 mil millones de dólares. Ah, Se, re- se, ¿Cómo se llama? Se retiraron. Imagínense, qué tal cantidad de dinero, qué tal pánico le ha entrado. Pero New York Times ya lo levantó Pero, también. Como pero ¿qué digo, habrá esto pasado es ahí? ¿Por qué ha interesante. habido ese pánico, por qué ha habido ese pánico financiero que ha hecho que la gente saque 165.000 millones? Porque mostraron las cifras, tú sabes que estos bancos muestran sus reportes, ¿no? Muestran Sus sus estados reportes, financieros. miran el rendimiento de los activos financieros que ellos tienen, ven que están entrando y encima salen a pedir dinero. O sea, salen a vender Ah, sus acciones y esa doble información de primero ven cómo sus activos entran en una situación de, digamos, en alerta roja y salen a vender parte de su propiedad para tener liquidez con qué pagar lo que debían, ¿no? A determinadas empresas y en esa combinación la gente empezó a desconfiar, pues los principales empresas que metieron dinero empiezan a retirar sus principales clientes.
y se pasan la voz, pues, ¿no? Por computadora, los analistas financieros y todo, empiezan a basar, oye, hay que retirar porque está sucediendo esto. Salen en Claro, estampidas a retirar y esto ahora es más rápido, pues, ¿no? Todo lo hacen a través de la computadora, más rápido, ¿no? Ujú. Antes iba uno al banco corriendo, ¿no? Y ahí el pánico se veía en las personas corriendo a sacar la plata del banco. Acá no, mandan la orden nomás, cierra la cuenta, ¿no? Eso fue lo claro, que es una Claro, combinación. claro. Y peor cuando la aún, tú tasa, sabes que, ujú, sí, Miriam. cuando la, perdón, cuando las tasas de interés estaban bastante bajas, cercanas a cero, muchos bancos lo que hicieron fue adquirir los bonos del Tesoro a largo plazo y que tenían un riesgo bastante bajo. Entonces, por el otro lado, la Fed empezó a subir de a poco la tasa de interés, aumentar la tasa de interés para poder de alguna forma combatir o hacer frente a la inflación, ¿no? Entonces, el valor que tenían estos activos se comenzaron a contraer. Ajá. ¿No? Entonces dejaron a los bancos con grandes pérdidas, ¿no? Entonces, de un Mm, momento a otro, ahora variaron la tasa de interés y necesitaban liquidez, ¿no? Entonces, ahí ha habido Ujú. también, pues, cómo se han movido, ¿no? Ya, Eso también influye. ya. Bueno, ese era el comentario que quería dejarles y no sé, ya si quieren nos despedimos, pero ya hemos alertado. ¿No? Así que hay que estar atento porque esto va a estar bien interesante y hay que mirar el sí, papel mira, del Banco José Luis, Central, de la Reserva ahí Federal, de los medios de comunicación, de los analistas financieros y ver si es sistémico la quiebra, ¿no? Si se empieza a tirarse abajo Ujú. otros bancos y ver cómo esto está también conectado con Europa. Hay que ver eso, ¿no? Sobre todo que Tokio abre el domingo, o sea, para nosotros es domingo, para ellos es lunes. A ver, la bolsa de Tokio, a ver si ellos también están en esa sintonía con esto de lo que ocurrió en Estados Unidos. Ellos abren, o sea, si nosotros estamos hablando de 14 horas más o menos de diferencia, o sea, cuando sean o sea, ellos abren 8 de la mañana ya. ¿Cuánto sería 14 horas menos del día lunes de ellos? José Luis, está que te saludan ahí Lo que pasa es que los las letras oyentes. blancas, no, el fondo ese de que has puesto en Sí, la no, parte no veo inferior, bien. José Luis, no deja ver el texto, A ¿no? ver, ¿Qué cosa es lo que ponen? cámbiale, José Luis, a un fondo negrito, a ver, para... ¿Y cómo se cambia eso Sí, acá? para poder ver. No, ¿Cómo se cambia esto acá? O sea, ¿qué hago Quizás acá si en le el...? sacas esa foto. No, pero ¿cómo lo hago, pues? Porque a la Ush, hora de ahí sí que. mejorar, interactuar, ¿cómo se hace? Ajustes, cambiar No, 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 imagen, ajustes, algo. ajustes, ¿cómo se la hace eso? verdad A es que ver, que no sé. digan ahí en el chat, A ver, a ver los que están acá en el chat, que de digan cómo se repente. hace, saca yo no soy, No que no sé entre Yanira ahí. no sé. Ay, Anira. No se ve, no se nota lo que dice ahí al fondo, no se puede leer. Sí, no, no veo. Bueno, Ahí, ahí ahí un está, mejor poquito. así, ahí. Sí, sí. Agranda tu foto, agranda tu foto. Ahí está, confesor. Ah, verdad, confesor Pari, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, qué gusto, qué bueno, ahí está Ahí Confesor Pari. está. Ahí está. ¿Cómo ¿Qué están, pasó? ¿Cómo lo muchachos? hiciste? No sé, puse mi No, se foto. mutió, creo. No, 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 pero ahorita acaba de cambiar el fondo por un momento. No O sé, yo he bajado mi solamente fue Ah, imagen. sí. Ese fondo es cuando se te va un poco la señal. Mm. Sí. Así que, bueno, eso era Dice, lo que quería mira, José Luis, comentarle. hay una pregunta ahí de un amigo, dice, ¿esto cómo nos afecta? Dice. Si Muy, se llega a ser muy, muy directa la sistémico, pregunta. no, por supuesto, si llega acá al Perú, la bolsa de valores cae. Es lo primero, ahí entra primero por lado internacional, bolsa de valores. Se desploma primero la bolsa de Nueva York, la bolsa de Nueva York baja a la bolsa de México y de México pasa a la bolsa, creo que de Sao Paulo, Río de Janeiro, pues esas son las, digamos, las más importantes y de ahí baja
entre Perú y Argentina, ¿no? Entre Perú y Argentina o Chile. Ese desplome se ve así, de arriba hacia abajo. Eso Mm, es por un lado, ¿no? Ese es el lado de la economía real, ¿no? Donde las empresas, ¿no? Están y las personas empiezan a vender acciones. Cuando empiezan a vender acciones, ahí empieza el desplome. Todos quieren recuperar su capital, empiezan a vender sus acciones y empieza a desplomarse. Cuando haya esa corrida, eso de que todos quieren vender, eso es sinónimo de que algo está pasando algo malo. Entonces hay que mirar la bolsa de Nueva York, se ha amanecido, por ejemplo, vamos a ver, si es crisis financiera internacional, es posible que en Japón, Tokio, sean a ver, 14, a las 8 de la mañana del día domingo, de este domingo, o sea, pasado mañana, a las 8 de la mañana del día domingo, tenemos que buscar noticias internacionales en Tokio, ¿ya? Y ver cómo amaneció la bolsa ahí. mm. Y si hay, por ejemplo, entre las 8 y las 12, si se ve que se está cayendo el puntaje, quiere decir que eso va a tener repercusión en la bolsa de Malasia, en la bolsa de Singapur, y ya empieza el efecto, y después ya se pasa a Los Ángeles. O sea, de Los Ángeles corre a Nueva York así. O sea, hay que estar mirando, porque esto sería otra crisis financiera internacional, pues, donde los bancos y todo eso serían los principales, digamos, perjudicados, ¿no? Los bancos empiezan a quebrar. Entonces hay que mirar a Estados Unidos de nuevo, ¿no? ¿Cuánto será, José Luis, su tasa de encaje allá? Porque utilizan también el encaje, ¿no? O sea, crean Sí, dinero allá sin respaldo sí. ¿Te refieres en dónde? en ¿En Estados Estados Unidos. Unidos? Tasa de O encaje. cada estado tiene cada estado No, tendrá, creo supongo, que también su. cada estado, porque cada estado tiene su reserva federal, entonces la tasa de encaje de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, a ver, tasa de encaje. Porque si tiene un encaje alto, eso Sí, quiere decir que esos 175.000 millones en que la gente ha ido a sacar por el pánico financiero no ha tenido respaldo, pues. eh, debe ser alto, debe ser alto. No sé si será 10, Claro. 15, 20%, ¿no? Tasa de encaje bancaria. José Luis, ciento setenta y Sí, cinco mil millones no es mucho tampoco, ¿no? O sea, de qué? ¿Para no un es, banco? Es que este banco es del 16º banco del ranking. ciento setenta y claro, cinco mil millones de dólares. Un banco que está en el puesto claro, 16, ¿no? claro, sino que digo que eso se agrava porque no tiene respaldo. Ajá. Claro, y se quedó sin Sí, liquidez, sí, creo también, eso. pues ese es el Claro, problema, para hacer frente a la claro, demanda de sus ahorristas, de sus claro. clientes. Es como que aquí ahorita todos vayan a sacar a llevar con el crédito su dinero, olvídate, no tiene ese dinero. No tiene, No pues. es que todo por el encaje todo está prestado, todo está invertido. Claro, y además con esos bonos de largo plazo del gobierno que adquirió, pues, ¿no? Entonces, Por ejemplo, la tasa, ha tratado de vender y ha perdido millones. la tasa de interés, el tipo de interés del Banco Central está en el 8%. Ah, 8%. ¿Cuánto estaba con Alan Greenspan en el año 2008? Estaba casi negativo, 0,25. Acá hay desde el año 90. Miren, a ver, espérese. No, me equivoqué. No es 8, es 4. 4,5 es. 4,5. El 16 de marzo del 2020 estaba 0%. ¿Ya? O sea, miren la subida de la tasa de interés en el año 95 estaba en claro, porque 6%, 7%. En el año claro, lo que estamos en 2008, miren, en el año 2008 de la crisis financiera estaba en 0%.
Y a para que eso le vean. llamaban crisis. Sí. Y ahora está en 4%. Y vamos a ver si resiste o no la economía norteamericana. Los que O es están en 8 una, somos digamos, nosotros. sí. Entonces va a ser interesante, Nosotros ya como estamos. repito, este tema, ¿no? Va a ser muy interesante mirar este tema porque va a combinarse también con lo político, ¿no? Que eso sí, de todas maneras, va a existir. Sí. Ya. Bien, ahí lo dejamos, pues. Creo que hemos hecho no sé cuántos minutos acá y regresaremos pues para otro live con otro tema. ¿Ok? Perfecto. Listo. Excelente. Gracias, Miriam. Gracias, Ya, Antonio. José Luis. Nos vemos, Y a Miriam. Un todos los abrazo. amigos que Chau, nos chau. han Chao, estado Antonio. preguntando. Chao, José Listo. Luis. Conversamos.